Despertarnos con ganas de vivir el día y acostarnos sintiéndonos realizados. Suena simple, pero en un mundo donde el estrés, la rutina y las expectativas nos consumen, ¿cómo logramos que esto sea una realidad y no solo un ideal? Hoy vamos a hablar sobre cómo construir una vida con propósito a través del desarrollo personal y la educación que nunca nos enseñaron en la escuela. Hablaremos de crecimiento, de comunidad y de cómo diseñar un camino alineado con nuestros valores más profundos. Un tema interesante porque cada vez más personas sienten que viven en piloto automático, desconectadas de lo que realmente desean. Y es aquí donde el desarrollo personal cobra un papel clave. Para hablar de esto tengo el placer de conversar con alguien que no solo ha reflexionado sobre estos temas, sino que ha creado una empresa para hacerlo posible. Víctor Argovia es el fundador de Omnia, una compañía con la que tengo el placer de ser colaboradora desde sus inicios y que democratiza el acceso al desarrollo personal con una visión clara: brindar la formación que la educación tradicional ignoró. La filosofía de Víctor: creer para ver. Esta filosofía nos recuerda que somos capaces de crear cualquier cosa que nos propongamos. Muy bienvenido, Víctor. Muy buenas, Sara. Estoy súper contento de compartir este rato contigo. Y yo de tenerte aquí, que llevamos ya mucho tiempo hablando, y genial de que estés en estos micrófonos. Pero antes de entrar en materia, cuéntanos quién eres y qué te llevó a dedicarte al tema del crecimiento personal. Bueno, la pregunta de quién soy creo que es la eterna pregunta que a diario me hago y que constantemente estoy matando mi versión de ayer y renovándome constantemente. Entonces la respuesta que te pueda dar hoy va a ser muy diferente de la que te hubiese dado ayer o de la que te daría mañana. Eh, ¿Qué me llevó a entrar en el mundo del desarrollo personal? Bueno, yo creo que todo el mundo está en un camino de desarrollo personal, sabiéndolo o no sabiéndolo. Para mí, como también digo, ¿no? Cuando me preguntan, oye, ¿cómo has llegado al punto en el que estás ahora? Digo, pues como dice Steve Jobs, ¿no? Que los puntos se unen hacia atrás. En realidad esto es un camino de toda una vida. Y que para contarte cómo, o para explicarte y que entiendas cómo he llegado hasta aquí, en realidad tendría que contarte pues cada uno de las etapas, de los procesos, de las transiciones por las que he ido pasando para que, pues de alguna forma u otra, haber llegado al punto en el que estoy. Pero si me tengo que quedar con el mayor punto de inflexión, fue el día en el que la ansiedad apareció en mi vida, que fue como una alerta, ¿no? Dicen que cuando no haces caso a las alertas o a los avisos que te da la vida, de lo que no puedes escapar es de tu cuerpo. Entonces es el cuerpo en el que, para salvarte, te da estos avisos a través de enfermedades, de sintomatología para que despiertes de alguna forma, ¿no? Y para que no lo ignores. Entonces, bueno, fue aquí cuando apareció la ansiedad en mi vida, que bueno, tuve que pasar por el proceso más convencional antes de llegar a algo con lo que realmente yo estaba más de acuerdo. Pero sí, así llegué. Le dije a mi madre lo que sentía, me dijo, esto parece que es ansiedad, vamos al médico de cabecera, de ir al psiquiatra, de ir al psicólogo. Luego llegó la pandemia, en medio de todo esto di con alguien que hacía coaching y a partir de ahí descubrí lo que es más lo que se conoce hoy también en redes sociales, ¿no? Como desarrollo personal, crecimiento personal y, al fin y al cabo, autoconocimiento, búsqueda interior, más allá de las herramientas convencionales. Porque claro, Víctor, o sea, el desarrollo personal pues se ha usado tantas veces que muchas veces lo que hemos hecho ha sido ridiculizarlo, ¿no? Porque para algunos suena a frases motivacionales, ¿no? O a gurús que te venden humos, ¿no? Los típicos que decimos, este es un vende humos, pero realmente para muchas personas es una herramienta de cambio, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo definirías o qué es para ti ese desarrollo personal y por qué crees que es algo que es esencial? Ya has dicho que todos hacemos de alguna forma desarrollo personal, pero ¿por qué es esencial para las personas, ¿no?
Para mí tiene mucho que ver con la completa toma de responsabilidad. Hay una forma en la que me gusta verlo a mí y es que, eh, por desgracia, la mayoría se experimenta en este mundo creyendo que la vida es una ventana, ¿no? Por la cual tú miras, por la cual pasan cosas. Muchas veces te sientes víctima de eso que pasa, entonces crees que te pasan cosas porque te ha tocado y ya está, y que en realidad para mí con lo que tiene que ver el desarrollo personal es en ver la vida no como una ventana en la que pasan cosas, sino como un espejo en el cual lo que estás viendo ahí fuera es el reflejo de uno mismo y que en la medida en la que trabajes y construyas ese desarrollo personal, ese desarrollo interior, pues podrás ver y reflejar en ese espejo una realidad diferente. Tomar esas riendas, ¿no? La autorresponsabilidad, que yo también comparto muchísimo esa visión, porque es verdad que vamos en piloto automático, ¿no? Yo creo que lo que contabas antes de tu punto de quiebre, pues estabas en piloto automático y a partir de allí es donde empiezas a coger las riendas, ¿no? De tu vida. 100%, totalmente guiado por la sociedad, por tus padres, como es lógico, porque al final vienes a este mundo sin saber nada y son ellos los que te tienen que guiar en esto de la vida, que no es nada fácil. Pero de alguna forma sí, en el colegio, en las noticias, te hacen entender eh, cuál es el camino que se supone que deberías llevar y ahí ya pues lo fácil también para la mente, ¿no? Es dejarse llevar. ¿Qué pasa? Que en mi caso empezó a emergir un dolor que era mayor que, que el dolor del salir de tu zona de confort, ¿no? Entonces llegó un momento que decidí experimentar ese dolor, esa incomodidad de salir de la zona de confort y de afrontar esa incertidumbre de quiero construir un nuevo camino que no sé cuál es, que no sé cómo se hace, pero aprenderé sobre la marcha, en lugar de quedarme en esa comodidad de lo que se supone que es un camino seguro, pero que me estaba generando efectivamente muchísimo más dolor, no solamente a nivel mental, interno, que todo es mental, pero sino también a nivel de sintomatología. Claro, pero el cuerpo primero nos susurra, nos empieza diciendo cosas bajito, luego empieza a alzar la voz. Pero es que somos tan cabezotas que es que no le hacemos caso y al final, ¿qué hace el cuerpo? Nos grita. Y nos grita como te gritó a ti y te paraliza. Entonces, salir de eso no es fácil, Víctor, no es fácil y tú buscaste un camino y buscaste una guía, ¿no? Para poderlo hacer. ¿Cuál de todas esas herramientas o esos aprendizajes que has tenido fue el que crees que ha podido tener mayor impacto? Para ti, ¿eh? No, que no significa que para otros sea Pues ese mismo. yo cuando empecé a sentir un impacto real es cuando di con aquellas herramientas que me daban el poder a mí, en vez de quitármelo. Te explico. Yo en esta situación, ¿no? En la que aparece la ansiedad en mi vida y el primer paso eh, lógico es ir al médico de cabecera, le expongo un poco mi situación y la solución que me da es, pues Víctor, no puedes seguir con este ritmo, así que tienes que dejarlo todo, tienes que parar para relajarte y para que se vaya la ansiedad. Y claro, yo le decía, pues no será que tengo que aprender a gestionar lo que tengo, porque si no, si lo paralizo todo, cuando vuelva me voy a volver a enfrentar con el mismo problema o la misma situación, en vez de ponerme una venda en los ojos y ya está. Y me dijo, ah, bueno, pues tiene sentido lo que me dices, así que bueno, venga, empecemos por algún lado, vete a ver al psiquiatra y a ver qué te dice, ¿no? Llego al psiquiatra, le pongo, cuento mi situación y me dice, bueno, pues tómate estas pastillas y nos vemos en 6 meses. Y claro, yo que soy una persona inquieta, dije, esto es imposible, esto no va conmigo, no hay nada que esté en mi mano que yo pueda hacer para salir de aquí y la única solución que me vas a dar es que deje mi salud al azar de unas pastillas. Dije, lo siento, pero esto no es para mí, no estoy de acuerdo, ¿no? Pues se me ha caído el móvil. Y me dice, vale, vamos a hacer un trato, vas a ir a ver al psicólogo y si en un mes, 2 meses no ha aparecido, o sea, no ha desaparecido la ansiedad, tomas las pastillas. Y le dije, perfecto. Entonces fui a ver al psicólogo, empecé con un proceso que es el punto en el que, o sea, me sirvió para empezar a autoconocerme a mí mismo, empezar a entender la importancia de la mente eh, y de qué forma había ciertas cosas que sí que estaban en mi control. En ese punto llegó la pandemia, acabaron las sesiones con el psicólogo y se cruzó en mi vida
Rocío Morales, que se convirtió en mi coach personal en aquel entonces. Y fue aquí ya cuando tuve una dosis intensiva de todo esto de las herramientas que me capacitaban para, de alguna forma, tomar la total responsabilidad y control sobre lo que era mi salud interna, mi salud externa y de darme cuenta, que era lo más importante, de reconocer la capacidad que yo tenía para salir de esa situación en la que me encontraba, ¿no? Y de que todo eso que estaba en mi exterior, que era lo que me generaba y me producía esa ansiedad, como yo tenía la capacidad de poder cambiarlo, ¿no? Entonces ahí fue cuando realmente me enamoré y dije, wow, esto sí es algo que es coherente con lo que yo pienso, ¿no? Me encanta escucharte porque pienso cuántas veces nos hemos tapado esos diálogos que tiene nuestro cuerpo, pues con unas pastillas o con otro tipo de sustancias, ¿no? Y no queremos escucharlo. Y eso lo que nos lleva es a seguir en una rueda que no nos soluciona los problemas. Ojo, no estoy diciendo que no haya que tomar medicamentos, por supuesto, cuando sea necesario, pero nuestro cuerpo está preparado con muchas herramientas que simplemente tenemos que buscarlas y cuando las encontramos, trabajarlas, porque las herramientas si no las trabajamos no sirven para nada, pero en tu caso las trabajaste y te llevó a encontrar una solución muy potente y muy sostenible, ¿no? Eso es. Al final hay un principio que es en lo que está basado esta filosofía del querer para ver, y es que la gente no vive a la altura de sus capacidades, sino a la altura de sus creencias, ¿no? Entonces, lo que marcó la diferencia en este último y en realidad el primer proceso dentro de mi desarrollo personal, pero este último proceso en mi primera etapa, es que, bueno, si bien el psicólogo me daba esas herramientas para gestionar esas situaciones concretas, de alguna forma el camino del desarrollo personal más espiritual, por decirlo de alguna forma, me llevaba a la raíz del problema, ¿no? Entonces, digamos que previamente lo que me estaban dando era una anestesia y finalmente lo que yo descubrí es la cura, ¿no? Que es ese viaje al pasado, donde se construyó toda mi programación mental a través de la cual sigo arrastrando y todos seguimos arrastrando a día de hoy, con la cual te experimentas con el mundo y en base a eso, pues tienes la capacidad de experimentar el sufrimiento o la paz, ¿no? Entonces, ese proceso de desarrollo personal fue y sigue siendo lo que me hace ir a ese pasado para poder recontextualizarlo, porque ya no se puede cambiar, pero sí te puedes contar algo diferente acerca de ese pasado, con el fin de que en el presente pues la experiencia sea muchísimo mejor. Claro. Bueno, el tema de las creencias es un tema apasionante. Hay una frase que dice que tanto si crees que sí como si crees que no, estás en lo cierto, ¿no? Porque es lo que nos decimos. De hecho, yo saco un libro ahora que se llama 30 creencias que sabotean tu salud, porque lo que tú te dices al final acaba siendo tu verdad. Y claro, si es una creencia que te empodera, genial, esa cógela, pero si es una creencia que te limita, es lo que va a hacer que tu realidad sea la que es, ¿no? Entonces, ese trabajo de ir para atrás y de cambiar, ¿no? Sustituir esa creencia por otra, pues suele ser bastante, bastante potente. Bueno, ¿y cómo, Víctor, de ahí? Claro, porque una cosa es que tú hagas tu trabajo personal, pero otra cosa es que te has metido de lleno en un pedazo de proyecto para dar a conocer el mundo, el desarrollo personal. ¿Cómo de repente haces ese giro y te vas a que sea tu propósito de vida, ¿no? Bueno, dentro de esta rebeldía generalizada con lo convencional o lo establecido, yo a los 17 años, digamos que renuncié al camino convencional a nivel formativo, por decirlo de alguna forma. A la par decidí abrir mi primera empresa y desde entonces, ¿no? Pues han sido también, ya va a ser casi 9 años de emprendimiento. Y bueno, en el estado previo a lo que se ha convertido ahora Omnia, que ahora hablaremos, yo lancé una empresa ya con la misión de ayudar a la gente a aliviar
su estrés, su ansiedad, su insomnio, sus dolencias. Y lo hacíamos a través de una solución natural que suponía una alternativa bastante buena a todo lo que ya había como solución en el mercado, pero a la par empiezo yo este proceso de transformación personal, ¿no? Y pasados 3 años me di cuenta de que no me sentía conectado con la solución que estábamos aportando al mundo. ¿Por qué? Porque de alguna forma, en este proceso, como hemos visto, como hemos hablado ahora, entendí que la solución a todos los problemas estaba dentro de uno y no fuera. Entonces, al final, estos aceites, por mucho que fuesen una solución natural, no dejaban de ser como una anestesia, como hablábamos antes, y no la cura real a los problemas, porque está dentro, no fuera. Entonces empecé a sentir como una incoherencia conmigo mismo y un sentimiento de responsabilidad social y de entender que con todo lo que yo había aprendido en este proceso, sentía la responsabilidad, ¿no? de que podía hacer algo más por el mundo que esta alternativa, este remedio natural, ¿no? Entonces fue aquí cuando literalmente decidí tirar 7.000 euros de producto a la basura y empezar a construir una solución basada en el desarrollo interior, que es en lo que se ha convertido Omnia, y que bueno, en esa transición, días después de tirar esos 7.000 euros de producto a la basura, fue cuando apareciste tú en mi vida, nos pusieron en contacto y básicamente fuiste cómplice de lo que ha sido la creación del proyecto desde los inicios. Claro, estoy escuchándote y lo que veo es un proceso no fácil y me pregunto porque, claro, encontrar nuestro propósito de vida es como lo que busca todo el mundo, decir, "Ay, ¿cuál será mi propósito?". Pero esto no es sentarte y decir un día, voy a ver cuál es mi propósito. Mi propósito es esto, ¿no? Es una transición. Entonces, ¿cómo podemos generar ese proceso, esa transición, ese nuevo pensamiento de a qué dedicarnos en la vida, cuál es nuestro propósito y si es algo que es para siempre o eso va evolucionando? Pues bueno, este es un temazo, ¿no? ¿Alguna vez has pensado, voy a empezar a cuidarme, pero mejor mañana? ¿O esto de no tengo tiempo para comer bien ni hacer ejercicio? Pues déjame decirte algo, esos son solo creencias que están saboteando tu salud. Justo de eso hablo en mi libro, quizás mañana sea tarde y tú no puedas contarlo, las 30 creencias que sabotean tu salud, que ya lo tienes disponible en Amazon. Si quieres descubrir qué otras ideas te están frenando y cómo cambiarlas, búscalo ahora. ¿Seguimos con el episodio? Yo siempre digo que hay dos tipos de personas. Esos que van en piloto automático dejándose guiar, que siempre digo que si no tomas tú tus propias decisiones las van a tomar otros por ti y que a esos les haría falta escuchar más o estar abiertos a entender de qué va esto del propósito. Y sin embargo están los que conocen el propósito, se meten de lleno en el propósito y la mayoría de ellos se ahogan en el propósito, ¿no? Porque de alguna forma se cree que para que un propósito sea lo suficientemente bueno tiene que ir de cambiar el mundo. Eh, y si realmente lo que quieres es cambiar el mundo, el mayor propósito que tienes es cambiarte a ti mismo, porque realmente no puedes dar aquello que no tienes. Entonces, y te lo dice una persona que tiene un propósito súper ambicioso con Omnia, que es impactar en millones de personas. Y está bien pensar en grande, pero hasta que das con un propósito como este, es que yo conozco literalmente a personas en estados depresivos por el hecho de sentir la necesidad de encontrar un propósito que cambie la vida de millones de personas y no llegar a esa frase, a esas 4 palabras que definan a la perfección cuál es tu propósito. Entonces, volviendo atrás, creo que el mayor propósito que hay es cambiarse uno mismo, porque solamente a través de ahí es cuando puedes darle al mundo un impacto real, que es un poco pues, la transición que tuve que pasar yo, ¿no? Omnia es el resultado de una transición personal y como consecuencia de eso, pues sentí la necesidad de que podía aportar una solución mayor a la que ya estaba dando, ¿no? Pero creo que la gente muchas veces quiere empezar al revés, ¿no? Tratando de buscar un propósito súper grande cuando realmente no tienen nada claro ni qué quieren hacer, ni cómo es su día perfecto y este tipo de... O sea, todas estas pequeñas cosas
que realmente al final del día son lo que construyen una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Y luego está también un condicionante, que es que se piensa que un propósito es para toda la vida, que tienes que dar con ese propósito, que es lo que va a marcar tu rumbo y a lo que te tienes que dedicar toda la vida. Y yo creo que hay que estar, o sea, que dentro de que el único propósito sea cambiarte a ti mismo y descubrirte a tú mismo, en lo que se materializa hacia afuera, el propósito puede ir cambiando constantemente. Mi propósito hoy es muy diferente al que lo era hace un año y al que lo será dentro de 6 meses, de un año, de 10 años. Entonces, tener la tranquilidad de que puedes tener un propósito hoy súper ambicioso, que sea lo que te permita moverte hacia adelante, disfrutar de la vida, con la tranquilidad y con la apertura de que en cualquier momento ese propósito puede cambiar y que no es algo que te deba condenar, pues al menos es mi forma de entenderlo Es un y de alivio, hacerlo. Víctor. Ya te lo digo yo, eso es un alivio, porque es que si no nos empeñamos en cosas que no salen y que dices, no, no, es que este es mi propósito de vida, pero déjame entenderte, porque tú eres un súper emprendedor, lo has sido desde bien pequeñito y enseguida tienes tus ideas, lo montas, bueno, es impresionante, pero es que creo que a veces solo ligamos el propósito a la parte de trabajo, de éxito profesional, ¿no? Está como muy ligado a nuestra carrera. ¿El propósito es solo eso o abarca más cosas? Pues 100% el trabajo es una mínima parte de lo que debería ser el propósito, ¿no? Yo personalmente reconozco aquí en directo que, claro, yo elegí el emprendimiento como una alternativa al camino tradicional y me acabé viendo en una esclavitud incluso mayor que la que me ofrecía el camino tradicional, ¿no? De trabajar 14 horas al día, los fines de semana, no irme de vacaciones durante 4 años seguidos, una locura, ¿no? Entonces, llega un punto en el que el cuerpo también te habla a través de cansancio, a través de pérdida del pelo, a través de muchas cosas y te paras a pensar, ¿no? Y a escuchar al cuerpo y te das cuenta de que realmente ese no es el único propósito, ¿no? Esa libertad financiera que te venden también en las redes sociales y aunque estoy en el camino, no es una medallita que me pueda colgar todavía, cada vez tengo más claro que el propósito tiene que ver más. Muchas veces también el propósito se asocia a la productividad, ¿no? Entonces nos han contado que ese propósito, ese éxito va asociado a quién es capaz de hacer más cosas en 12 horas o quién es capaz de trabajar más horas seguidas. Entonces levántate a las 5, vete a entrenar, léete 20 libros y este tipo de cosas, ¿no? Yo cada vez tengo más claro que el propósito tiene que ver con todo lo contrario, que realmente la productividad de forma natural no debería ser estar ocupados con cosas y con tengo que, sino tener tiempo para experimentar la vida en su esencia, que es pasar pasar tiempo con seres queridos, contigo mismo, nutriendo tu cuerpo a nivel de deporte, a nivel de buena alimentación, que es lo que te va a permitir pues estar más años con mejor calidad de vida en esta vida, ¿no? Y pues este tipo de cosas, ¿no? De tener la mente más... También dejar más espacios, ¿no? Que vivimos en un mundo en el que tenemos que estar constantemente distraídos. La pregunta es, ¿por qué necesitas estar distraído? ¿De qué estás escapando? ¿Qué estás evitando mirar? Pero nos cuesta mucho encontrar como esos vacíos mentales y yo creo que la productividad real tiene que ir de esto, de cuántos espacios de vacío mental tienes a lo largo de tu vida y no lo contrario. ¿Crees que o sea, para encontrar el propósito tenemos que tener esos vacíos mentales, el silencio, el estar con nosotros mismos sin estar pensando en la planificación o sin estar pensando en algo concreto, sino dejarte llevar, fluir con esos pensamientos? 100%. Hay uno de los últimos procesos que tuvimos que pasar en Omnia, ¿no? Para llevarlo al siguiente nivel, donde constantemente nos estamos preguntando qué queremos hacer con el proyecto, qué es, qué problemas resuelve, es precisamente, o sea, sí, tenemos que estamos a diario con una entrega absoluta en la que hay que tirar para adelante y en la que hay que hacer 1000 cosas y apagar 1000 fuegos,
pero prácticamente nos estamos obligando a cada 3 meses pararnos y parar esa automatización, esa rueda, para pararnos a pensar y decir, oye, ¿qué es lo siguiente? Seguimos, o sea, cada día poner en tela de juicio si lo que estamos haciendo hoy va alineado con nuestra misión, ¿no? Entonces, esos espacios de parar a pensar también es cuando te vienen las ideas más creativas. A mí las ideas más creativas me vienen o cuando me voy a la cama, que de alguna forma la mente ya desconecta, o cuando estoy en la ducha, o cuando estoy meditando, ¿no? Entonces, realmente es cuando paras, que dejas espacio para que las nuevas ideas entren. Y el último mentor que he conocido, lo que nos decía es que todo aquello que estuviéramos buscando, que ya está ahí fuera, que lo único que tenemos que tener es la predisposición y la apertura y el espacio mental para recibirlo, para verlo. Que si estás todo el día con una lista de 100.000 to-dos por hacer, yendo de un lado para otro a la carrera y tal, claro, tu mente no le estás dejando espacio para recibir todo eso, ¿no? Y que realmente eso, que todas las respuestas que estés buscando en la vida están ahí fuera. Lo único que tienes que hacer es parar y dejar que entren. Y es a través de esos espacios mentales y esos vacíos temporales también. Claro, pero tú me estás hablando desde el punto de vista de emprendimiento, pero simplemente quiero dejar claro que no es exclusivo para emprendedores esto del propósito. No, bueno, te pongo otro ejemplo. Yo venía en la rama más física y deportiva, yo venía de competir en triatlón de larga distancia, concretamente en las pruebas que son más conocidas por Ironmans, y 2 días después de cruzar la línea de meta del último Ironman que hice, estaba ingresado con apendicitis. Para los que quieran ver la vida como una ventana donde las cosas te suceden, pues me ha tocado y ya está. En mi caso, quise entender que era una señal que mi cuerpo me estaba dando. Entonces, fue la excusa perfecta y una bendición para parar a pensar por qué realmente quería o no seguir compitiendo en pruebas de este estilo. Y gracias a pararme a pensar eso, a través de un proceso de introspección, ¿no? Y de poner en duda muchas cosas, me hizo llegar a la conclusión de que no quería seguir compitiendo en Ironman, que quería hacer otro tipo de disciplinas y coger otro camino a nivel deportivo, ¿no? Entonces, por desgracia, muchas veces no te paras a pensar hasta que no te encuentras con una situación así, y por eso te digo que soy total aprendiz, porque por mucho que me sepa la teoría, muchas veces pues no, la vida te sigue poniendo a prueba, ¿no? Y te sigue haciendo entender que cuanto más sabes, más cuenta te das de que menos sabes, y que bueno, que a mí también me siguen pasando cosas de esas, pero sí, que en cualquier ámbito de la vida, cualquier situación que te pare a la fuerza, es una muy buena oportunidad para pararse a pensar, y creo que no solamente tendríamos que hacerlo desde esa reactividad de, pues me ha llegado una operación y no me queda otra, sino que el propósito debería ser proactivos al respecto. Claro, que no sea una enfermedad la que te pare, 100% de acuerdo contigo. Y hablando, o sea, yo creo que antes comentabas el tema del tiempo, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto de darte espacios para parar, ¿no? Esa libertad de tiempo, que es uno de tus valores y que entiendo por lo que has contado que muchas veces no lo has tenido, pero ¿cómo te paras a construir una vida con más libertad en cuanto al tiempo? Pues lo primero, escuchando menos al resto. Yo tengo una frase también que me gusta mucho, que es: escucha a todo el mundo y no le hagas caso a nadie, ¿no? Que es tener la humildad para escuchar a todo el mundo, porque creo que de todos se puede aprender, pero que realmente no le hagas caso a nadie, en el sentido de que crees tú tus propias opiniones y tu propia realidad, ¿no? Entonces, creo que lo primero es no hacer tanto caso de aquello que se ve en redes sociales, porque es que al final te acabas cruzando con una persona que en un momento dado te inspira muchísimo, te enseña muchísimo, pero creo que se llega a idolatrar tanto una persona que piensas que lo que dice esa persona es la única verdad que hay,
y acabas viviendo la vida de otro en vez de la tuya propia. Lo que decíamos antes, ¿no? Que si no tomas tú tus propias decisiones, las van a acabar tomando otros por ti. Entonces, si realmente te limitas a escuchar que los 7 hábitos para ser altamente productivo son estos y eso es lo que empiezas a cumplir, pues eso es como, por lo menos para mí, ese no ha sido el camino, ¿no? Entonces, de alguna forma desintoxicarte de todo eso y realmente sentarte en una hoja en blanco y pintar a un lado cuáles son las cosas que tengo en mi vida y que quiero mantener y cuáles son las cosas que no quiero seguir teniendo y por lo tanto cuáles son las nuevas cosas que quiero tener. Todo esto es uno de cuantos ejercicios que lo que te hacen es empezar a construir esa libertad horaria, ¿no? Porque muchas veces dices, oh, la libertad horaria, parece que es algo imposible, pero joder, empieza por lo obvio, que es, oye, en tu día a día, ¿a qué inviertes el tiempo? ¿En qué no inviertes el tiempo? ¿En qué te gustaría dejar de invertir ese tiempo para pasarlo a invertir en otro tipo de cosas? Entonces, para mí esa libertad horaria está en esa capacidad de elección de permitirme realmente empezar las semanas o incluso el año con un lienzo en blanco y ser yo la persona que realmente decida cada una de las llamadas de las reuniones con una intención, cada uno de los objetivos, de los retos, absolutamente todo, porque también te venden, ¿no? Que la felicidad es estar en la playa bajo una palmera sin tener nada que hacer, ¿no? O sea, el ser humano por naturaleza ha venido a esta vida a crecer, a ser útil y a evolucionar. Entonces, tenemos que estar haciendo cosas. Y para mí, el éxito está en esa capacidad, no en no hacer nada, sino en esa capacidad de elección, de elegir conscientemente dónde pones tu tiempo sin que eso esté decidido por agentes externos, ¿no? Entonces, en la medida en la que tengas ese poder de poder decidir por ti mismo eh, en qué vas a invertir las 24 horas de tu vida conscientemente, pues es en la forma en la que yo por lo menos siento que consigo esa libertad. Y a mí me llega que tenemos que estar más conectados con nosotros mismos y menos con los teléfonos. Y en esa transición, es verdad que ahora mismo podemos acceder, ¿no? a muchísima información de mucho valor. Yo soy la primera que agradezco todos los días el poder tener acceso a mucha información que antes no tenía, pero también tendremos que poner conciencia y ver qué información queremos que gobierne esto. 100%. Yo creo que nada es bueno ni malo, todo es neutro, entonces no es el acto o lo que pasa, es la intención detrás de ese acto. Entonces, totalmente de acuerdo que la responsabilidad, de nuevo, no está en lo de fuera, está en uno mismo. Entonces, que realmente nada ni nadie tiene la capacidad de hacerte nada, ni bueno ni malo, porque se dice que no hay nada externo a ti realmente, ¿no? Entonces, que no es que las redes sociales tengan la capacidad de hacernos ni bien ni mal, sino somos nosotros los que en función de cómo nos experimentamos con eso, pues lo utilizamos para nuestro favor o para nuestra contra. Totalmente, cuando antes hablabas de estar en la playa debajo de un cocotero, yo decía, ojalá. Lo que pasa es que si al final estás debajo del cocotero con el móvil en la mano, ¿no? Viendo lo mismo de siempre, o sea, es tan importante darnos esos espacios, aprender a aburrirnos, escuchar el silencio, ¿no? Tengo un amigo que hizo su tesis sobre el silencio y lo llamaba La fuerza de la expresión, que me parece un Ujú. título brutal, ¿no? Porque el silencio es expresión pura, ¿no? Una maravilla. Sí, sí, y Co- que además es ese espacio en el que en el que te quedas solo contigo mismo, ¿no? Y en el que abres esa puerta a la escucha. Total. ¿Y cómo ha cambiado tu visión del éxito con el paso del tiempo? O sea, para ti, ¿qué es el éxito y cómo ha cambiado esa visión? Pues ha cambiado totalmente, ¿no? Desde que
ya empiezas a ser un poco más mayor, ¿no? Y empiezan a surgir estas ambiciones, estos deseos, estos objetivos, estas expectativas, digamos que, que esa primera versión de Víctor en el mundo real, cuando salía a ese emprendimiento, a esa universidad, a esa un poco independencia, claro, para mí el éxito era facturar 10.000 euros al mes, poder jubilar a mis padres, tener una empresa que facturase millones y claro, a día de hoy es muy diferente, ¿no? Porque bueno, por hacerlo desde ahí, yo personalmente me he ido encontrando con muchos muros, ¿no? Que me han ido enseñando de alguna forma, oye, que por ahí no es, que por ahí no es, que por ahí no es. Y yo que soy muy cabezón también he tenido que dar varias veces para realmente reconocer que por ahí no es. Y a día de hoy, después de muchos procesos de introspección, de realmente preguntarme, oye, ¿para qué he venido? ¿Qué quiero hacer aquí? Como te decía, no creo que a día de hoy tenga mi propósito final perfectamente definido, porque no hay un propósito final. Lo que sí que tengo claro es que nadie viene aquí a demostrarle nada a nadie. Entonces, que todo lo que tenga que ver con números, con llegar a un fin, es algo que la sociedad, el sistema en el que vivimos, ha construido por algunos motivos o por otros, pero que realmente no hay un sitio a donde llegar y que la gracia es ese proceso, ¿no? Porque cuando llegas a esa meta has llegado y tu mente tarda un día en dejar de segregar dopamina por el hecho de haber llegado ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha dado sentido a todo eso? Pues para mí, todo ese proceso, toda esa transformación, todo ese crecimiento que has tenido, por supuesto las personas que has conocido por el camino, todos los aprendizajes que, que, que has ido recolectando en ese proceso. Y eso me lo llevo también a este miedo al fracaso, ¿no? Que mucha gente tiene pánico al fracaso porque pareciera que después de un fracaso vuelves a la casilla cero y objetivamente a nivel números, a nivel material, pues después de probar un emprendimiento, fracasar, tener que cerrar una empresa para volver a empezar otra, empiezas en la casilla cero, pero empiezas en la casilla cero siendo un personaje, una ficha en el tablero infinitamente más preparada y con mucho más conocimiento para que en la siguiente partida llegues llegues más lejos, ¿no? Entonces, para mí este es mi propósito a día de hoy. Sí que es verdad que tengo objetivos que más que el éxito sea llegar hasta ahí, únicamente es un recurso, una herramienta que me marca la dirección, como si fuese mi estrella polar y sé hacia dónde voy, pero sé que el mayor beneficio que obtengo de eso no es llegar a ese punto, sino todo ese camino que estoy recorriendo y lo que me voy nutriendo a través de ese camino. Entonces, por supuesto que elijo conscientemente cuáles son los objetivos, pero porque la consecuencia va a ser el camino que tengo que recorrer para llegar hasta ahí. ¿Hay alguna señal que te diga sí? O sea, porque las señales del fracaso o del fracaso entre comillas, ¿no? Porque al final no, o sea, yo no usaría la palabra fracaso, sino que no has llegado a donde querías llegar, pero y nos dan unas señales, ¡pumba! O sea, te las dan muy, muy drásticamente. Pero las señales que te indican que sí estás en el camino correcto, que estás yendo por donde quieres, que estás haciendo el camino que te has planteado, ¿cuáles has sentido tú o cuáles crees que son? Pues volviendo a lo que es mi propósito sobre papel, ¿no? Que es inspirar a las personas a levantarse emocionadas por las mañanas y que al final del día se vayan reconfortadas a dormir, ¿no? Yo creo que esa sensación, ¿no? De realmente levantarte con ganas por la mañana y de darlo todo en tu día a día es lo que te hace tener claro, ¿no? Que estás en el camino correcto. Muchas veces nos empeñamos en lo racional, ¿no? En si esto tiene sentido o no tiene sentido. Yo muchas veces le digo a la gente, para un momento, ahora, ¿cómo lo sientes? ¿Esto es algo que te da paz o es algo que te genera
frustración, enfado, inseguridad, escasez. Entonces también es un tema más de pararte, de parar la mente, de escuchar cómo te sientes al respecto y como base yo siempre digo, ¿no?, que hay dos estados, el estado de sufrimiento, el estado de amor, hay quien lo llama, amor o miedo, hay quien lo llama estados de sufrimiento y estados bellos, el ego o el espíritu, hay mil formas de llamarlo, pero en la medida en la que tus emociones, tu sensación al respecto de eso te lleven a la calma, a la paz y a la entrega, yo creo que es el camino correcto, ¿no? El día que te levantes odiando tu vida, pues es el día en el que te tienes que empezar a preocupar o por lo menos a preguntarte muchas cosas. Para toda la gente que odia los lunes y que va a la oficina los lunes odiando su vida, al final los lunes es un séptimo de nuestra vida. Si vives 70 años, estás renunciando a 10 años de tu vida. Entonces, bueno, pues eso. Vale, a los que renuncian a esa parte de su vida, a los lunes, ¿no? Hay mucha gente que empieza el domingo, con lo cual ya estamos metiendo mucha más parte, o incluso a su propia día a día. O sea, yo tenía una compañera en uno de los trabajos que decía, ¡ay, no encuentro el momento de jubilarme! Yo le decía, pero vamos a ver, que te estás perdiendo días preciosos de tu vida, ¿no? Entonces, hay mucha gente que renuncia a la semana y solo está pensando en el fin de semana, o al trabajo del día a día y solo está pensando en las vacaciones, o a cuando se jubile, ¿no? Entonces, es verdad que yo veo que hay mucha gente que no está satisfecha en su día a día en todos los momentos del día, incluso cuando te pasan las cosas que no te apetece que pasen. Entonces, a esas personas que están, y las tenemos muy cerca muchas veces, ¿qué les podemos decir? ¿Por dónde empezar? Aparte de por escucharse, porque hay una cosa que a mí me está viniendo todo el rato a la cabeza, que es una palabra que se llama valentía. ¿Qué les podemos decir a esas personas? ¿Cómo pueden empezar a cambiar sus vidas? Lo primero, hacer el disclaimer, que muchas veces parece que desde los emprendedores demonizamos lo que es un trabajo convencional, ¿no? Y para nada, a mí me parece que es igual de digno. Donde llega mi enfado es cuando la gente se queja sobre eso, ¿no? Entonces ahí es cuando digo, joder, si no te gusta, cámbialo, ¿no? Entonces, que como base, que es igual de digno y o sea, puedes cumplir tu misión de vida a través de un trabajo convencional, no necesariamente el emprendimiento tiene que ser la solución para ti. A partir de aquí, primero, reconocer que es científicamente imposible que nada ocurra en contra de tu propia voluntad. Entonces, de alguna forma, tú estás eligiendo eso. Entonces, lo primero es ser consciente y reconocer que eso que estás viendo ahí fuera es algo que estás eligiendo tú. Y desde ahí, si eso que estás viendo ahí fuera no te gusta, reconocer que tienes la capacidad de cambiarlo. ¿Qué pasa? Que vivimos en el mundo en el que desde muy pequeñitos se han empeñado en hacernos sentir incapaces y en hacernos sentir dependientes de otros. Entonces, entiendo que cuando se dicen cosas como estas de aquello en lo que estás metido lo estás eligiendo tú y tienes la capacidad de cambiarlo, genere muchísimo rechazo, ¿no? Es que es imposible, no hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Bueno, sí que la hay. No necesariamente digo que tenga que ser fácil, pero la realidad es que sí que la hay. Entonces, yo creo que el primer paso es empezar a reconocer esa capacidad que hay dentro de ti de cambiar tu realidad y de realmente sentirte capaz de ello y visualizar cuál sería, para tener esa estrella polar, ¿no? De hacia dónde quieres ir, de oye, tengo claro que aquí no quiero estar, pero cuál es ese punto al que idealmente me gustaría estar. Y desde ese empoderamiento de sentirnos capaces de llegar hasta ahí, empezar a construir y empezar a poner foco en esa dirección. Tal vez dando pequeñitos pasos, ¿no? Porque a veces de repente encontramos un camino y queremos ya como lograrlo, ¿no? Y a lo mejor trocear ese camino que tú decías antes,
para dar pequeños pasos. O sea, cuando yo decidí dejar la empresa tradicional en la que llevaba muchísimos años, estaba muy reconocida ya en lo que yo hacía, no lo dejé de un día para otro. Me busqué un camino para poder ir haciendo esa progresión. Pero lo mismo con cualquier cosa. O sea, si yo decido hacer un Ironman, tendré que empezar por algo pequeñito, si no he hecho Mm. nunca nada, ¿no? Sí, y uno de esos primeros pasos pequeños, porque a lo mejor objetivamente no estás en una situación en la que te puedas permitir dejar tu trabajo de un día para otro, porque tienes responsabilidades, se hace una hipoteca, unos hijos, pero como hemos dicho antes, nada ni nadie externo a ti tiene la capacidad de hacerte nada, ni bueno ni malo. Es decir, que el sufrimiento que tú estás experimentando acerca de tu trabajo no tiene que ver con el trabajo en sí, tiene que ver con la percepción que tú tienes acerca de ese trabajo y con lo que te estás contando. Entonces, para quien le parezca una locura el hecho de dejar el trabajo un día para otro, ok, no es necesario. Empieza por cambiar tu percepción acerca del trabajo, qué te estás contando, cuál es el discurso interno, qué es lo que realmente te está haciendo sufrir, porque en un instante tú tienes la capacidad de paralizar ese sufrimiento, de contarte otra cosa acerca de ese trabajo que te haga dejar de sufrir y experimentarlo desde la calma. Y eso no significa que conscientemente tú visualices una situación mejor para ti, que empieces a dar esos primeros pasos y a poner esos ladrillos para que en medio largo plazo esa sea tu nueva realidad. Pero mientras tanto, tú tienes la capacidad de que eso no te haga sufrir. Entonces, siempre y cuando tengamos esa toma de conciencia, esa toma de responsabilidad sobre el diálogo interno, creo que es un primer paso que no supone poner muchas cosas en riesgo, más allá de estar dispuesto a poner en duda todas tus creencias y toda esa Totalmente. identidad que tú te has construido. Maravilloso regalo, la ley del espejo que comentabas, ¿no? De todo lo que pasa afuera está dentro y que a veces nos repatea, pero que es una verdad como una casa. Retomo una frase que has dicho antes, ¿no? Que desde pequeñitos nos programan para ir de una determinada forma, ¿no? En esta vida. Yo creo que la era industrial hizo muchos cambios, no solo a nivel de fábricas, producciones y demás, sino a nivel personal nos llevó por un camino muy, muy clarito. Y el colegio es una muestra de ello clarísima. Entonces, una de vuestras intenciones es decir que vais a poner en vuestra plataforma lo que en el colegio, lo que en la parte tradicional no te enseñaron. Te voy a dar un superpoder, Víctor, ahora mismo, y te voy a decir que cuáles son las asignaturas que tú meterías en los colegios que ahora mismo no están. Asignaturas o qué conocimientos tendrían que tener nuestros hijos cuando están en el colegio. Pues mira, hay miles, pero por simplificarlas y por reducirlas, me voy justamente a lo que forman las áreas de poder dentro de Omnia, en lo que dividimos nuestros contenidos, ¿no? Que es mentalidad, cuerpo, relaciones, espiritualidad, dinero y trabajo. Entonces, para mí estas son las 6 áreas en las que debería de haber asignaturas obligatorias. Cada una de ellas tiene un montón de temas, ¿no? Como en cualquier asignatura de colegio, pero, pero básicamente estas 6 me parece que son esenciales. ¿Y lo hacemos de manera práctica o no? Porque claro, el desarrollo personal muchas veces se ve como algo muy bonito, pero como que se queda aquí, ¿no? En la nube y no se baja. Y yo creo que está muy lejos de la realidad esto, ¿no? Eso es, o sea, yo creo que una de las cosas que me enamoró de la metodología americana y que fue también un poco el motivo por el cual yo pasé de que mi proyección y mi visión era convertirme en ingeniero informático a de repente dar un golpe en la mesa y decir lo mío es el marketing y el montar empresas, fue precisamente pasar por Estados Unidos en uno de mis años de estudios y enamorarme de lo que era el marketing y la empresa a través de una enseñanza práctica. Entonces, hay una frase que es imposible que tú te emborraches de beber mucho, o sea, de leer muchas veces la palabra vino.
Entonces, efectivamente, la teoría se queda en nada si no lo llevas a la práctica, y es realmente cuando lo pones en práctica cuando lo integras. Me encanta esa frase, me la quedo para utilizarla con tu permiso porque me ha gustado muchísimo. Otro de los aspectos y de esas áreas de poder es la parte social, ¿no? Es decir, vosotros mismos estáis generando una comunidad, yo tengo una comunidad. ¿Qué crees que hace que nos rodeemos de las personas adecuadas cuando queremos crecer? Te voy a cambiar la pregunta y te la voy a responder en ¿qué es lo que más te ayuda a crecer? O sea, las respuestas son la comunidad, y te voy a explicar en realidad el por qué la comunidad es lo que más te ayuda a crecer, ¿no? Y en realidad yo creo que en la vida no hay estancamiento, ¿no? En la vida es o creces o decreces, ¿no? Los músculos, si no los ejercitas, se atrofian, y si los ejercitas, se expanden, ¿no? Hay hipertrofia. Entonces, esto es un poco así. Entonces, al final en la vida todos son etapas de transición. Y en esas transiciones, donde experimentas, en el mejor de los casos, ese crecimiento, bueno, independientemente, ¿no?, de que estés en una mala época y que estés de bajón, en esas transiciones yo considero que el mayor apoyo que puedes tener son las personas. Es esa parte social, es esa comunidad que te acompaña en tu proceso de crecimiento, en tu proceso de transición, que han pasado por donde tú estás pasando, y que te entienden a la perfección, ¿no? Pues a mí me frustraba muchísimo estar en la universidad, un tío que no había tenido una empresa en su vida intentando explicarme a mí cómo se hacía una empresa cuando él nunca había tenido una. Entonces yo me sentía como súper frustrado de qué sabrá este tío de montar empresas si no ha montado una nunca, sobre todo cuando yo ya había montado la mía y veía que lo que estaba viviendo en mi vida real y lo que me estaba contando no tenía nada que ver. Entonces, que llevado esto al tema de las comunidades, el poderte rodear de gente afín a ti, ¿no? Sobre todo, al fin y al cabo, tenemos un entorno que ha sido autoimpuesto muchas veces, ¿no? Porque tú llegas al colegio el primer día, ahí es lo que empiezas a construir estas relaciones, estas amistades que muchas veces sientes que son para toda una vida. Y yo siempre digo, ¿no?, que no hay almas gemelas, que hay caminos gemelos. Entonces sí que es verdad que durante una etapa larga de tu vida, que puedan ser los 10, 15 años que tú pases en el colegio, has compartido camino con esas personas, pero llega un punto en el que pues, cada uno tiene unas expectativas, unos objetivos, unos caminos de vida, y según con qué personas empiezas a tener menos cosas en común. Entonces, si tú sigues apegada a esa gente con la cual cada vez tienes menos cosas en común, acabas cayendo como en una especie de soledad, de incomprensión, y para mí ese paso obvio para seguir nutriéndote de lo que hemos venido a hacer a este mundo también, que somos seres sociales y hemos venido a sobrevivir en comunidad y de forma cooperativa, ¿no? Pues a encontrar esas comunidades en las cuales haya gente con ese camino gemelo a ti, y que estén pasando por el mismo, que estén recorriendo el mismo camino que tú, y que el hecho de hacerlo de forma conjunta pues te haga el camino más fácil. El otro día hacía una entrevista magnífica también con Mónica Cambra y hablaba de que nosotros educamos a nuestros hijos para que sean independientes y que eso en realidad era un error, porque lo que teníamos que hacer es educar a nuestros hijos para que fueran interdependientes, porque sin esa parte social es muy difícil avanzar. Y te uno esto a una pregunta de cómo juega cuando yo estoy emprendiendo un nuevo propósito o ya tengo claro mi propósito y quiero alcanzar mis metas, ¿cómo juegan las comunidades aquí? Bueno, pues para mí ha sido algo también súper revelador, ¿no? Porque en mi etapa de desarrollo, como decías tú antes, ¿no? He sido una de esas personas raras, de esas ovejas negras que se ha apartado un poco del rebaño. Entonces, de alguna forma,
yo lo que me he querido contar a mí mismo y lo que me he creído es que yo estaba solo en esto, ¿no? Entonces, mi forma de hacer las cosas era desde esa soledad, de todo lo tengo que hacer yo solo, de si no lo hago yo solo, además, no tiene suficiente mérito. Todo esto son creencias limitantes, ¿no?, que me han ido condicionando a lo largo del camino y, bueno, sobre la marcha las he ido y las sigo despejando de mi mente para que no me paralice más de la cuenta. Y realmente el punto revelador es el punto en el que yo empecé a estar abierto a esta colaboración, a acercarme, no solo a nutrirme, sino a aportar valor a estas comunidades, ¿no? Porque como decíamos antes, no puedes dar algo que no tienes. Entonces, todo lo que das al otro es porque lo tienes y por lo tanto te lo estás dando a ti también. Entonces, es importante no ir con un objetivo social para, de alguna forma, exprimir de aquellas personas lo que quieras exprimir de ellas, sino con ir con esa predisposición a aportar valor, a crear juntos. Y bueno, en realidad también Omnia ha sido el resultado de estar abierto a co-crear algo más grande que yo mismo en este caso, ¿no? Entonces, bueno, también esto tiene que ver mucho, ¿no?, que esto es un poco más de hierbas, como diría mucha gente, pero que todos formamos parte de la misma conciencia colectiva. Entonces, que aunque a nivel de ego, de experiencia, cada uno estemos habitando un avatar diferente, un cuerpo diferente, todos somos lo mismo, ¿no? Entonces, al final esa unión, como se dice, también es la que hace la fuerza y pues creo que se dice, ¿no?, que si quieres ir rápido, ve solo y si quieres llegar más lejos, ve acompañado. Entonces, para mí ha sido un antes y un después el rodearme de la gente adecuada y sobre todo es muy importante eso, que estén en caminos alineados a los tuyos para que los dos reméis en la misma dirección y no en contra, ¿no? Que muchas veces te juntas con gente que no es no es ni adecuado ni no adecuado, simplemente que están eligiendo otros caminos y que eso a ti no te lleva a donde tú quieres llegar y al final pues no deja de ser un lastre, ¿no? Se habla mucho también de eres la media de las 5 personas con las que te rodeas. Sí, es cierto, pero ¿dónde está tu parte de responsabilidad? ¿Por qué le estás dando el poder a esas 4 o 5 personas que te están rodeando? Tú tienes que estar por encima de eso. Y además, o sea, yo también soy partidaria, es verdad, y antes lo hablábamos fuera del micrófono, que este fin de semana he estado con una comunidad en la que llegas y dices, ¡buah! Me siento en casa, o sea, es que estoy, que me entienden, que no tienes que dar muchas explicaciones de ciertas cosas, sino que estáis hablando el mismo lenguaje. Pero ojo, para mí también es muy interesante nutrirte de personas que no piensen igual que tú. O sea, no quiere decir que comas con ellos todos los días, pero sí el que puedan ampliarte esos horizontes que a lo mejor tú estás muy empeñado en uno y a lo mejor hay personas que te pueden ampliar horizontes, tanto en la misma línea como en líneas que no son la tuya, ¿no? 100%. Y en relación a lo último que decía, ¿no? Que parece un poco cuando llegas a esta frase un día en un reel de Instagram que te dices, eres la media de las 5 personas con las que te rodeas y dices, joder, pues entonces la solución es eliminarlas de la agenda de contactos, ¿no? Es como, ¿por qué no te transformas tú en ese ejemplo, en esa luz, en esa guía que sea la que inspire a esas 5 personas a convertirse en una versión más elevada de ellas mismas, ¿no? En vez de, uno de mis mentores también decía, ¿no? Si hay algo que no te gusta, tienes 2 opciones, o irte, que es lo que la gente suele hacer, huyendo, o quedarte y ponerle más amor. Entonces, en esta voluntad de quedarte para ponerle más amor, en vez de arrepentirte o de estar insatisfecho con lo que estás viendo ahí fuera, pregúntate de qué forma puedes convertirte tú en ese ejemplo para no tener que renunciar a esas personas que tienen mucho que aportarte, sino que esas personas sean inspiradas a través de tu ejemplo a convertirse en algo mejor y con todo y con eso no está en tu control y al final del día ellas van a decidir libremente si quieren crecer o quedarse donde están, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo que en cualquiera de los casos todo lo que ves ahí fuera
es aprendizaje. Y te guste o no te guste, creo que la pregunta, o sea, creo que el pensamiento no debería ser de juicio de esto me parece mejor o peor, sino qué me quiero enseñar yo a través de esto. Es una de las preguntas que cuando yo entro en esos estados de frustración, ¿no? de sufrimiento, ya tengo bastante automatizado el pararme a pensar y decir, vale, está claro que esto no me está generando una sensación agradable, pero ¿qué aprendizaje hay aquí para mí? ¿Qué me puedo enseñar yo a través de esto? Y es ahí donde, a pesar de que objetivamente puedas estar en una situación no favorecedora, la reviertes y la pones a tu favor. Me encanta. Aprendí una vez una herramienta que me pareció muy poderosa que se llamaba VIP, Visión Interior Positiva, ¿no? Y es simplemente con las cosas que te suceden en el día a día, que normalmente solemos irnos a la parte de, pues vaya esto que ha pasado, que no sé qué, como a fustigarnos, decir, bueno, ¿qué le ves de positivo a esto, ¿no? Que es un poco un giro el que tú has hecho, pero me parece muy interesante decir, oye, ¿de esto qué me llevo? ¿Qué me puedo llevar para que me ayude a mí? Al final, Víctor, yo creo que el crecimiento personal, el desarrollo personal, se trata de pequeñas acciones, ¿no? De ir haciendo cositas pequeñas que nos puedan llevar hacia donde nosotros queremos, escogemos, decidimos que vaya nuestra vida y no otros, ¿no? Entonces, si pudieras, ya por ir bajando la práctica, si pudieras darle un consejo a alguien que siente que está estancado, ¿cuál sería? Mm, Pues, como he comentado antes, yo creo que el ejercicio más práctico, o sea, todo empieza por ser consciente de cuál es el punto de partida. Tú un GPS, para que te lleve a un punto B, antes le tienes que decir cuál es el punto de partida, ¿no? De dónde estás saliendo para poder trazar ese camino. Entonces, bueno, muchas veces el móvil con la ubicación que está en tiempo real y demás ya lo sabe, pero si no, muchas veces lo tienes que escribir tú, oye, que salgo de aquí, ¿no? Pues creo que mucha gente quiere estar ya en el punto B sin ser conscientes de dónde están saliendo, ¿no? Entonces, creo que esa toma de conciencia de, en un folio en blanco, poner en una mitad del papel todas aquellas cosas que quieres cambiar y en la otra mitad aquellas con las que te quieres quedar y ser consciente de dónde son esas pequeñas cosas, porque a lo mejor hay gente que va por ahí diciendo que su vida es una mierda y lo único que le está preocupando es el trabajo. Entonces, el poner conciencia y poner foco en que la única palanca que tiene que cambiar, o la primera es su mentalidad, como hemos dicho antes, y su percepción acerca de eso, pero si tiene que ir al mundo real a tomar decisiones, ser consciente de dónde poner el foco es lo primero. Eh, entonces, para mí, eso, esa persona que se siente estancada, yo creo que muchas veces caemos en esa parálisis por análisis. Entonces, lo primero que hay que tener es claridad de esta rueda de la vida, ¿no? Que muchas veces se habla también de en cada uno de lo que son los pilares claves de tu vida, trae conciencia en una escalera del 1 al 10, cómo de satisfecho estás con eso o de insatisfecho. Entonces, eso te va a dar conciencia de, oye, vamos a poner el foco en aquellos aspectos en los que hay que cambiar algo y que además te sirve para reconocer y para agradecer que hay otros muchos en los cuales tampoco te va tan mal. Entonces, para mí el primer punto para alguien que esté paralizado es traer conciencia, tener claridad. Y lo que a mí personalmente me ha ayudado, una vez que he tenido claridad, a dar esos primeros pasos, es precisamente rodearme de gente que ya ha recorrido el camino que yo quiero recorrer. Gente que está por delante de mí. Porque ellos saben, ¿no? Cuál es la forma de hacerlo, cuál es la forma de no hacerlo, cuáles son cada uno de esos altibajos por los que vas a pasar en ese proceso. Y ellos ya tienen la fórmula. Entonces, si te pueden ahorrar tiempo y muchas veces dinero en errores, pues ¿por qué no hacerlo?
Bueno, y al final, desde luego, el tiempo es fundamental, pero también el acompañamiento, para mí da dos cosas. Por un lado, la parte del conocimiento, pero incluso con ese conocimiento te ayuda a ti personalmente a plantearte desde otro punto de vista que tal vez tú no te lo estás planteando, ¿no? Porque cuando nosotros somos los que estamos trabajando en una materia, es como que tenemos nuestra visión, muchas veces nos enfocamos, nos empeñamos, y tener mentores, yo desde luego, para mí ha sido crucial, ¿no? en mi camino. Es una forma también que hoy hemos hablado poco de él para no darle mucha fuerza, pero que siempre sale, ¿no? De ese ego, ¿no? Que tenemos cada uno dentro de nosotros mismos, que es lo que nos impide muchas veces ver con claridad o contarnos la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, cuando viene otra persona a modo de observador, digamos que es capaz de analizar la situación sin ese saboteador interno, que por eso muchas veces la gente tiene consejos para los amigos, pero no para ellos mismos, ¿no? Entonces, ante una situación de parálisis, ¿no? La pregunta sería, si tuvieses a un amigo delante y tendrías que darle una solución a este problema, ¿tú qué le dirías? Entonces, seguramente con este ejercicio te das cuenta que la solución ya la tienes, lo único que cuando se trata de ti, eres incapaz de verla. Pero si se la tuvieses que dar a otro, podrías hacerlo, porque la solución la conoces. Lo que pasa es que ese ego interno, ¿no? Cuando te ves atrapado por él, pues no te permite verlo. Pues por ir cerrando, Víctor, que nos podríamos quedar tú y yo, lo sé, toda la mañana hablando, pero te cojo la pregunta que has hecho. Si tuvieras un amigo delante y le tuvieras que aconsejar un libro, ¿cuál le aconsejarías? Hay cientos de libros. Bueno, a pesar de que soy una persona que nunca me ha gustado leer, que siempre me he ido en el colegio al rincón del vago a buscar resúmenes, también es verdad que porque me ponían delante libros que no me interesaban. En el momento en el que me he cruzado con un libro que realmente me ha apasionado, lo he devorado, ¿no? Entonces, ahí cambié mi relación con los libros, desde entonces he leído un poco más, tampoco soy una persona que tenga el objetivo, como mucha gente, de leerme un libro a la semana, pero bueno, aunque vaya un poco despacio y que sea un hábito que hago de vez en cuando, que me gusta darle su lugar, pues he leído bastantes que me han impactado mucho, ¿no? Y que creo que tienen la capacidad realmente de impactar. Pero si me tuviese que quedar con uno, te diría que El alquimista, seguramente, que va muy relacionado con muchas de las cosas que hemos hablado hoy, ¿no? Del propósito, de la intuición, de esa misión de vida, de ese legado, de ese camino. Y sí, El alquimista de Paulo Coelho, creo que tiene un mensaje muy bonito, sobre todo para personas que estén en esa parálisis. Perfecto. Y yo siempre soy una super fan de la vida y yo no sé qué me pasa, que cada vez me encuentro a gente más linda que puede aportar más y que es una maravilla poderles dar voz en estos micrófonos. Y os pregunto, ¿quién crees que debería de estar aquí aportando su conocimiento, su experiencia, todo el valor que tenga? Alguien que te resuene, que pueda estar aquí con nosotros. Pues mira, yo te recomiendo que invites a Gonzalo Moyá, más conocido como el emprendedor estoico, que más allá de que su tema sea el estoicismo, es un tío con una calidad humana y con un desarrollo personal brutal, que además invierte gran parte de su tiempo a dar paseos por el campo. Así que es un tío que, como hemos hablado, encuentra muchos momentos de pausa, de silencio, y eso yo creo que es gran parte del éxito de su sabiduría. Así que creo que tiene mucho que aportar aquí. Pues será un placer tener aquí a Gonzalo, porque además conozco su aportación de valor y es magnífica como la tuya. Así que muchísimas gracias, Víctor. Y a todos, pues bueno, ya habéis visto, hemos hablado del desarrollo personal, del propósito, de la comunidad, de la educación.
Y nos hemos cuestionado muchísimas cosas, entre otras cómo vivir con sentido y qué cambios podemos hacer en nuestra vida para alcanzar más libertad y sobre todo ser nosotros quien decidimos, ¿no? Entonces, si algo de esto te ha resonado, pues lo que te invito es a que precisamente lo que nos decía Víctor, a que reflexiones, a ver qué puedes hacer, dónde quieres estar y qué pequeña acción puedes hacer hoy para empezar ese camino y no llegar al resultado. Así que muchísimas gracias, Víctor, por estar hoy aquí con nosotros y muchas gracias a todos los que nos escucháis y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti, Sara. Un auténtico placer. Ha sido un placer tenerte y como siempre termino, tú decides con toda paz, pero decide con conciencia. Nos vemos en el próximo episodio.